Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hacer un vídeo sobre la entropía. Bien, introduciré qué es la entropía de forma cualitativa. La entropía es una medida de la aleatoriedad o desorden del sistema. Aleatoriedad o desorden. ¿Y por qué digo que es una evolución de aleatoriedad o desorden? Porque es una cuestión probabilística. Todo el sistema evoluciona por probabilidad hacia lo más desordenado. Imaginemos un recipiente de aire. Un recipiente de aire conectado por un pequeño tubo. Si introducimos por aquí moléculas, si introducimos dos moléculas, pero no, primero una molécula, la probabilidad de que esté en un sitio o en otro será, como hay dos recipientes, será de un medio, de uno en uno o de otra en otro. Pero si introducimos dos moléculas, la probabilidad será que estas dos estén en un sitio o en el otro. Será un medio por un medio. Si introducimos tres moléculas, la probabilidad será un medio por un medio por un medio. Y así hasta n moléculas, cuya probabilidad sería un medio elevado a n. Entonces vemos que cuantas más moléculas introduzcamos, la probabilidad de que estén todas en este sistema va a ser más improbable. Lo lógico es que estén cada una se repartan entre los dos recipientes. Entonces nos hacemos idea de cuanto más complejo es el sistema, más desordenado está. Y la entropía, que sería la agitación de estas partículas aquí, depende del calor y la temperatura. Cuanto más en movimiento están las partículas, más desordenado está el sistema. Tenemos que decir que la entropía es una función de estado. Es decir, una función de estado es que vayamos a donde vayamos, por el camino que vayamos, siempre el resultado va a ser lo mismo. Y esto nos hace decir que la variación de entropía es igual a la entropía de los productos menos entropía de los reactivos. El estado final menos el estado inicial. Cuando vemos que los productos tienen más entropía que los reactivos, vemos que el sistema se ha desordenado. La entropía es mayor que cero, que es lo lógico que ocurra en una reacción, que la reacción tiende al desorden. Recordábamos el recipiente de aquí, pero lo lógico es que si colocásemos por aquí el aire y lo introdujésemos aquí,
tendiese a desordenarse, a irse a los dos recipientes. La entropía del universo es igual a la variación de entropía del universo, la variación de la entropía del sistema, más la variación de entropía del entorno. Si es mayor que cero, como hemos visto de forma cualitativa, se va a producir un proceso espontáneo. Si es menor que cero, no va a haber proceso espontáneo. Vemos que si es menor que cero, se ha organizado la entropía de los productos es menor que los reactivos y no va a haber proceso. Y si es igual a cero, va a estar en equilibrio. Bien, ahora vamos a hablar del cálculo de la variación de la entropía. La variación de la entropía del sistema, voy a poner esto más claro, es igual a la variación del calor para una temperatura a la que se produce la reacción. La cantidad de calor que el sistema cede o absorbe producido, la cantidad de calor que el sistema cede o absorbe partido por la temperatura a la que se intercambia dicha energía. Entonces, para procesos adiabáticos, es decir, que no intercambian calor, la variación de entropía será cero. Para procesos isobáricos, la variación de calor es igual a la variación de calor a presión constante. Y esto, como habíamos visto en otro capítulo, en otro vídeo anterior, la variación de calor a presión constante es igual a la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Entonces, sustituyendo la variación de entropía es igual a la integral entre T2 y T1 de la variación de calor entre la temperatura, y entonces sustituimos la variación de calor a presión constante por la capacidad calorífica partido por la temperatura, capacidad calorífica por diferencial de T partido por la temperatura, lo que nos da igual, resolviendo esta integral, la capacidad calorífica sale y nos queda es una integral que nos da un logaritmo neperiano de T2 entre T1. Y ya tenemos la entropía en función de las temperaturas, lo que nos da idea intuitivamente de que cuanto más alta es la temperatura, la diferencia de temperaturas T2,
T1, la entropía va a ser, la variación de entropía va a ser mayor. Eso es que ha pasado de un movimiento más ordenado a uno más desordenado. Todo ello multiplicado por la capacidad calorífica, que es la cantidad de calor que absorbe determinada sustancia para elevar la energía, es decir, un mol, la cantidad de calor que absorbe un mol para elevar un grado de temperatura. En procesos isócoros va a ser lo mismo, solo que la capacidad calorífica va a ser a volumen constante. Y para un cambio de fase, la variación de entropía será el calor para cambiar de fase entre la temperatura. Si es el calor a presión constante, será igual a la variación, a la entalpía, a la variación de entalpía que se produce en el cambio de fase. Ahora vamos a hablar del tercer principio de la termodinámica, no deja escribir, del tercer principio de la termodinámica que nos va a permitir calcular este principio, la entropía a una determinada temperatura. Decimos, primero, que la entropía de una sustancia pura cristalina es 0 a 0 grados Kelvin. Si nosotros una sustancia cristalina la enfriamos, va desapareciendo su energía. Es una sustancia que tiene esta estructura, por ejemplo, cúbica. Y aquí hay muy poco movimiento de partículas. Pero si la vamos enfriando, llega un momento en que va a ser totalmente nula. Pues esto es el 0 grados Kelvin. Y a 0 grados Kelvin está todo ordenado. Y no hay variación, no hay entropía. Pues bueno, la entropía, el truco para calcular la entropía será que la variación de la entropía es igual a entropía final menos entropía inicial. Entonces, calculando la entropía final, vamos a saber calculando la entropía final va a ser muy fácil, porque la entropía inicial es 0. Y la variación de entropía, por ejemplo, vamos a verlo para el caso de la variación de entropía, por ejemplo, y entonces
Si queremos conocer cuál es la entropía de una sustancia, lo único que tendremos que calcular es la entropía final. Y la calcularemos de la siguiente forma: como logaritmo neperiano de T sub 2 entre T sub 1 por la capacidad calorífica. Si queremos calcular, por ejemplo, la capacidad, la entropía a 0 grados, agua sólida a 273 Kelvin, pues esto va a ser multiplicar el logaritmo neperiano de 273 por la capacidad calorífica a presión constante del hielo. Si queremos calcular, por ejemplo, y después, pero para agua líquida a 0 grados, es después de la fusión, vale, sería un poco más de 0 grados, pues tendríamos que multiplicar, sumarle la entalpía de fusión entre la temperatura. Y esto sería partiendo de que la entropía inicial siempre a 0 grados es 0. Entonces la variación de entropía es igual a la entropía final. Si os ha sido de utilidad este vídeo, le podéis dar a me gusta o a compartir. Bueno, hasta luego.